Dios te bendiga, yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias al Padre Celestial por la oportunidad que me da de llegar a cada uno de ustedes. El día de hoy quiero hablar bajo el tema, compra el Evangelio y no lo venda. Jesús fue que le dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar al Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Verdad? Entonces quiero empezar diciendo que tenemos que ser fiel en predicar el Evangelio a todas las criaturas, a todas las personas. El verdadero Evangelio, el Evangelio de salvación, el Evangelio de misericordia. Hay un verso en la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, verso 24 que dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encargado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, dice aquí el apóstol Pablo, y podemos ver que el Evangelio es la gracia de Dios. El Evangelio tiene que ver, gloria sea el nombre de Dios, con Dios perdonando al hombre, Dios libertando al hombre, Dios dándonos la salvación de gracia. No es una salvación de méritos, pero la salvación de gracia. En otras palabras, lo que debemos vender a las personas es que las buenas nuevas de Dios son que la salvación es por gracia de Dios. Vendemos a los demás la idea de que el compartir la gracia de Dios es la misión que Cristo ha dado a la iglesia. La misión de la iglesia es que vayamos y prediquemos el evangelio de la gracia. La gracia nosotros la conocemos como el don inmerecido de Dios. El evangelio y la gracia tiene mucho que ver. A la iglesia no le fue dado la misión de predicar la ley o los profetas, sino la gracia del Señor Jesús. El evangelio no tiene que ver nada con la ley, nada con los profetas, pero tiene que ver mucho con la gracia de Dios, el don inmerecido del Señor. Aunque he usado la palabra de comprar y vender, el evangelio, quiero decir, asegurar que, aleluya, esta venta y compra no es necesaria con dinero. Hay un verso en la palabra de Dios que dice, compra la verdad y no la venda. No está hablando, aleluya, que nosotros debemos dar dinero, pero es solamente una expresión que la Biblia usa, que yo también quise usar el día de hoy. El evangelio verdadero suma virtud a tu vida y no es una carga emocional o física. Muchas veces pensamos que el evangelio es ponernos a nosotros cargas emocionales y físicas. Vemos que el apóstol Pablo tenía un deseo, un llamamiento de predicar la palabra de Dios, pero él lo hacía en una forma que traía, ¿verdad?, carga espiritual o físicamente a su vida. Dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre Celestial que está en el cielo. Y esto es como nosotros debemos anunciar la palabra de Dios, dejando la luz que está dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, que esta luz brille, que esta luz traiga claridad y traiga bondad a los demás. Es el verdadero evangelio, que nosotros traigamos luz al corazón de hombres y mujeres. El evangelio nos fue dado para que traigamos luz a las vidas de los demás. Las personas necesitan saber que hay una luz en medio de las tinieblas de este mundo. Hay paz en medio de las tormentas, salud en medio de la enfermedad, y más personas deben ser alumbradas con esta maravillosa luz del evangelio. Todos los hombres y mujeres del mundo deben saber que nuestro Dios es luz y no hay tinieblas en él. Todos los hombres necesitan ver la luz de Cristo en nosotros. Todas las personas necesitan entender que el evangelio es real, que el evangelio es un Dios de amor, es un Dios de gracia, que nos los da a cada uno de nosotros y que es gratuito. Y no solamente que el evangelio es gratuito, el evangelio es para todos los hombres y mujeres. A todos nos pertenece, es una de las herencias
que nuestro Padre Celestial ha dado a cada uno de nosotros. No las malas nuevas de salvación, pero las buenas nuevas de salvación, de que Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. En la predicación del Evangelio, Jesús siempre buscaba, aleluya, agregar persona a la iglesia, no dividirla. Agregar persona al Evangelio, no dividirla. Las prostitutas, los colectadores de impuestos, los enfermos, los religiosos, todos eran bienvenidos a participar de las buenas nuevas de salvación. El Evangelio nuestro no debe ser uno de excluir a los demás, no. La salvación, las buenas nuevas es para todos los hombres, de que Cristo murió en la cruz del Calvario, dándonos la salvación de nuestras almas, perdonando cada uno de nuestros pecados. Y qué bueno saber que nuestra salvación es a través de la gracia del Señor Jesús y no es a través de nuestras obras. No importa que nosotros vayamos a la iglesia, no importa que nosotros oremos, no importa que nosotros confesemos lo que quisiéramos confesar. La salvación no viene a través de nuestras obras, pero viene a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Para predicar el Evangelio debemos aprender de todo nuestro alrededor. Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es tan malo que la mayoría de las personas usan la oración contemplativa o no la usan como deberíamos hacerlo, ¿verdad? La oración contemplativa es cuando salimos al parque y contemplamos la belleza y la paz de la naturaleza, cuando miramos las estrellas, la luna en medio de la noche. El enfocarse en la santidad de la naturaleza es una oración contemplativa. Si hiciéramos esto como lo hacía Jesús, podríamos aprender mucho de la creación de Dios a nuestro alrededor. Debemos predicar el Evangelio con esa clase de belleza, paz, fuerza, humildad, como lo hace toda la creación. Jesús usó la tormenta, los árboles, los animales, el sol y las estrellas para predicar el Evangelio de salvación a todos los hombres. ¿Qué estaba diciendo yo? Cuando nosotros usamos la oración contemplativa, que es una que no usamos lamentablemente en estos días, cuando nosotros salimos a la naturaleza a contemplar la hermosura de Dios, la belleza de Dios. Aleluya, recuerdo en mi país natal, la República Dominicana, yo me crié en la gran ciudad donde siempre había humo y no se podía ver la hermosura de la belleza. Pero una vez fui a un pueblo llamado Nagua y en este pueblo no habían carros en las carreteras, muy pocos, ¿verdad? No habían fábricas tirando humo para arriba. Entonces se podían ver todas las constelaciones, la luna, las estrellas, y era algo maravilloso. Las estrellas no se podían contar de cuántas eran, las hermosuras de la naturaleza. Cuando nosotros nos quedamos contemplando la naturaleza, podemos ver el nombre de Dios, podemos ver el ADN de Dios en todas partes, en los árboles, en las hojas, en los ríos, en el mar, y eso es contemplar la hermosura, el ADN, la belleza, la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos a un niño que es muy hermoso o una niña y completamos sus bellezas, aleluya, eso nos muestra a nosotros el ADN de Dios. Cuando nosotros miramos un fruto, cuando miremos los árboles. Y esta es la oración contemplativa, la cual yo creo que nosotros debemos hacer más, contemplar la hermosura y la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque el universo entero anuncia la gloria de Dios, la obra de nuestro Padre Celestial, dándonos buenas nuevas de que Él es nuestro Creador, de que Él es un Dios de amor, un Dios de bondad y un Dios de misericordia. Y como le dije, si nosotros aprendemos a contemplar la naturaleza, a escuchar la naturaleza, a imitar la naturaleza, seríamos muy buenos predicadores de la palabra de Dios. La Biblia está llena de historias hermosas, ¿verdad?, sobre la palabra de Dios. Hay una historia que es la historia de la mujer samaritana, esta mujer que era una mujer pecadora. Cristo va y le predica el Evangelio y ella viene a reconocer a Jesús como el Mesías. Alabanza sea el nombre de Dios. Y a Jesús no le importaba cuál fuera tu condición, que tú fueras religioso o no, que tú estuvieras en pecado o no. Él vino a predicar el Evangelio. Jesús no vino para llevar a la mujer samaritana a una iglesia.
Jesús no estaba interesado en que ella se congregue en una iglesia, porque eso no es el evangelio. El evangelio no es que usted vaya y se congregue a una iglesia. El evangelio es que el verdadero adorador adorará al Padre en espíritu y en verdad. Llegará un día, dice Jesús, donde ni en Jerusalén ni en este monte se adorará al Señor. Porque el Padre está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Alabanza sea el nombre de Dios, el evangelio, el reino de Dios, la adoración. Dios que busca de nosotros no siempre tiene que ser en un lugar. Nosotros podemos adorar y bendecir al nombre de Dios donde sea. Gloria sea el nombre de Dios. Ya para terminar, quiero hablar del evangelio como un poema, como una obra literaria del amor de Dios, de la misericordia de Dios para cada una de nuestras vidas. Dice, por ejemplo, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. El Evangelio, yo agrego, es el regalo de Dios para dar riquezas espirituales a los más pobres. Es para libertar a los presos del sistema de este mundo. Es para abrir los ojos de aquellos cegados por el diablo. En otras palabras, podemos decir que el Evangelio arreglará completamente el problema de la humanidad. Las buenas nuevas de salvación es que Cristo murió por nosotros, pagando el precio, librándonos del diablo, librándonos del infierno, librándonos de la condenación. Gloria sea el nombre del Señor. Son las buenas nuevas de salvación. Gracias por haber escuchado la programación del día de hoy. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido. Dios te bendiga.